Muy buenos días, alumnos de décimo. Hoy vamos a trabajar sobre la parte de filosofía. Eh, es uno de los de filosofía, trabajamos el tema de Sócrates, que es uno de los grandes pensadores, personas que por su gran capacidad, su gran desarrollo, pues ha trascendido a través de la historia. Y una serie de frases que siempre a cada uno de los jóvenes y de las personas nos ha llamado la atención. Esa frase de conócete a ti mismo, nada sé que nada sé, son frases muy especiales para todos nosotros. Pero pues me gustaría saber cómo están ustedes, cómo están en casa, cómo están la familia, cómo lo están pasando. Yo creo que decir que cómo lo estamos pasando donde todos estamos en confinamiento, pues son situaciones bastante delicadas y complicadas, donde no dejan de haber problemas y vicisitudes totalmente. Pidémosles al Creador que nos dé iluminación y que nos dé mucha paciencia para seguir adelante en nuestras actividades que a diario estamos nosotros realizando. Eh, ¿Qué sabemos de Sócrates? ¿Quién me puede decir algo? ¿Ninguno? El primero de los filósofos de la naturaleza. Bueno, ¿qué más? Entonces, miremos lo siguiente. Vamos a compartir lo que es la diapositiva y en ese compartir, pues entonces tendremos para ir trabajando nosotros generalmente todo para que todo lo tengamos en cuenta. Entonces vamos a ver a Sócrates generalmente. Miremos lo siguiente. Yo pensaba que al darle juguitos de caja a mi hija le estaba dando jugo de fruta, cuando en realidad le estoy dando exceso de azúcar y una posible diabetes a futuro. Basta. No más publicidad de comida chatarra dirigida a nuestros hijos. Firmemos en www.nocomasmasmentiras.org para exigir al Estado la ley comida chatarra. Una iniciativa de Red Papás. Muy bien. ¿Quién me puede decir cuál es la finalidad de esa propaganda? ¿Quién me dice? ¿Cuál será la finalidad? ¿La vieron? Recuerde que es para participar todos. ¿Cuál es la finalidad de esa propaganda? ¿Quién me dice? Uno solo, por favor. ¿Cuál es la finalidad de la propaganda? Prohibir la publicidad de comidas chatarras y por consiguiente su consumo. Su consumo. O sea, ¿Por disminuir qué? su consumo. Bueno, sí. Dime, ¿tu nombre, tu apellido es? Madroñero. Madroñero, muy bien. ¿Por qué será que se tiene que, o por qué se debe prohibir la comida chatarra? Porque no es saludable. No es saludable. Pero entonces, si no es saludable, la pregunta sería, ¿por qué las grandes empresas, por qué en la parte comercial, en la televisión, en la radio, en la prensa, en el cine, nos venden esos productos? ¿Cuál será la razón? Porque a las personas les gustan. ¿Cuál será la razón? Hágame el favor, cerramos micrófonos. ¿Cuál será la razón? Porque es lo que más se vende. Por Porque es lo ejemplo, que en más se los vende. cines, ¿Vivimos en un medio qué? Capitalista. Por eso Sócrates decía, Sócrates fue el primer filósofo en decir que el alma es algo característico del hombre y es la sede del pensamiento y de los valores morales. ¿Qué significa eso? Pues él está diciendo que el hombre actúa de una forma, pero solamente el pensamiento y los valores es la verdadera real esencia del hombre. Por eso nosotros vemos que muchos actúan de una forma diferente. Usted ve que, por ejemplo, productos que le hacen mucho daño a los niños, a pesar de que le hace daño a los niños, pues se está comercializando.
Y ese gran productor, esa persona que vende, esa persona que tiene su negocio, pues a veces no piensa en el daño que le está ocasionando a los niños, sino todo al contrario. Él solamente piensa en qué, en las ganancias que en un momento determinado él tenía. Cuando Sócrates vivió en la ciudad de Atenas en el año 470, es decir, 4 siglos antes de Cristo, su forma de pensar, su forma de ver el mundo, su forma de concebirlo, lo consideraron muy especial totalmente. Por eso se dice, es filósofo griego. Pensaba que no dejó ninguna obra escrita y son escasas las ideas que se pueden atribuirse con seguridad. Sócrates es una figura capitalista del pensamiento antiguo, hasta el punto de ser llamado presocrático los filósofos anteriores a él. Es decir, que hay una división entre lo que es el pensamiento de Sócrates y lo que fueron los anteriores filósofos, ¿cierto? Porque él ya comienza a hacer uso de la parte de la razón. ¿Y qué hizo Sócrates? Sócrates hizo algo muy importante, que fue utilizar un método que se llama la mayéutica. Vamos a escuchar en qué consiste la mayéutica entonces, por favor. En este vídeo vas a aprender qué es la mayéutica de manera práctica y con ejemplos. Estoy convencido de que te resultará de gran interés si en alguna... Entonces pongámosle atención. En este vídeo vas a aprender qué es la mayéutica de manera práctica y con ejemplos. Estoy convencido de que te resultará de gran interés si en alguna ocasión haces exposiciones en público o... En este vídeo vas a aprender qué es la mayéutica de manera práctica y con ejemplos. Estoy convencido de que te resultará de gran interés si en alguna ocasión haces exposiciones en público o impartes formaciones, porque seguro que una de las cosas que tú quieres es que te presten atención durante todo el tiempo que hablas y además el nivel máximo de atención. ¿En qué consiste la mayéutica? La mayéutica es una estrategia, una forma de discurso que te plantea que la teoría no solo está en buena parte en la mente del formador o profesor, sino que la teoría está en buena parte en la mente de los alumnos. Por lo tanto, una forma de explicar los temas a nivel teórico que quieres explicar puede ser que tú expliques esa teoría o que tú mediante preguntas obtengas la teoría por parte de tus alumnos, porque también en buena parte está en sus mentes. Entonces es interesante que conozcas que es una técnica de discurso atribuida a Sócrates inicialmente, por eso también a la mayéutica se le llama el método socrático, porque fue promovido por Sócrates, a pesar de que no aparece en ninguno de los escritos de Sócrates, sino que fue su discípulo o su alumno Platón, en los escritos de Platón, quien atribuye a Sócrates este tipo de técnica en la cual se hacen preguntas para obtener la información por parte de los alumnos y de las alumnas, lo que ellos llamaban los discípulos. El término mayéutica viene del griego mayéutic, que se traduce como la que se ocupa del parto o del embarazo y ayuda luego a parir a las madres. De hecho, la madre de Sócrates tenía precisamente este oficio, se llamaba Fainarate, y su trabajo era ayudar a las mujeres durante su embarazo y sobre todo en el momento del parto a dar a luz. Por eso la mayéutica consiste en entender que todos los individuos, todas las personas estamos embarazados de ideas, embarazados de conocimiento, y el papel del maestro o del profesor es ayudarle al alumno a dar a luz, a extraer ese conocimiento de dentro como si fuera realmente un parto. Y el papel del profesor es ayudar al alumno a sacar esos conocimientos, esas ideas de él mismo, de ella misma, mediante la técnica de hacer preguntas. Con ello, Sócrates empezó a marcar una diferencia importante, distanciándose de la tendencia que había en aquel momento en la Grecia clásica, que eran los sofistas. El término sofista viene del griego sofía, que significa sabiduría, y sofos, que significa sabio. El sabio era aquella persona que transmitía la sabiduría. Entonces los sofistas eran grupos de personas sabias que transmitían o explicaban. Bueno, entonces tenemos nosotros lo siguiente sobre la parte de ese pensamiento griego. Entonces, para nosotros, ¿qué hacía Sócrates? Sócrates utiliza un método totalmente diferente. Él observó que los anteriores filósofos
se dedicaban era a observar solamente la parte de la naturaleza y utiliza el elemento de la mayéutica, que en este momento pues es muy difícil, es muy complicado, es bastante, tenemos mucha dificultad. Ahora yo les decía a ustedes, por ejemplo, quién quiere participar o quién quiere opinar y ustedes no opinan. Y ustedes vieron que una de las razones más duras que existe en esta situación es que los estudiantes opinen. Y una de las cosas que ustedes se quejan más en la cuestión de las clases es porque no pueden participar. Pero en la clase cuando pueden participar, pues tampoco lo hacen. ¿Cuál sería la razón por la cual nosotros no participamos de un tema? ¿Cuál sería la razón por la cual nosotros no opinamos de algo que nos están preguntando? ¿Qué dice Juan José? Juan José, Señor, ¿por qué no participamos? ¿Por qué no opinamos? miedo a equivocarnos. El miedo a equivocarse. Pero ¿será que si han escuchado ustedes que cuando el que se equivoca es el que aprende? Toda persona que se equivoca aprende, porque tiene que volverlo a hacer. Y lo primero que uno hace cuando se equivoca es decir, ¿en dónde fallé? ¿En qué me equivoqué? Y cuando yo estoy haciendo esa reflexión, pues yo estoy haciendo uso de un análisis. Y ese análisis es el que me va a permitir en un momento determinado, pues yo poder pues razonar. Y ese razonar es el que me lleva a nosotros a poder compartir en unas ideas, en una forma de pensar que va a ser muy práctico para cada uno de nosotros. Este personaje, que es Sócrates, que para muchos ha sido de un gran atractivo para todos nosotros, nos llevó a eso, a cuestionar, a utilizar ese arte de las preguntas. Yo me quedo sorprendido porque la gran mayoría de los niños siempre preguntan. Ustedes ven que hasta los 4, hasta los 5, hasta los 6, a veces hasta los 7, ustedes en primaria, yo creo que muchos de ustedes les decían los profesores que eran muy inquietos, que no se los aguantaban, que eran niños que eso preguntaban, estaban por aquí, por acá, y muchas veces, pues, yo digo que nosotros como profesores castramos las ideas de los niños, ¿cierto? Porque cuando usted comienza a preguntar, o lo ridiculizamos, o en un momento determinado, de pronto vamos a llevarlos a quien no opine, porque hay esas bobadas que usted pregunta generalmente. Entonces, miremos esta canción y ahora vamos hacia allá. ¿Sí le están escuchando? ¿Le están escuchando, por favor? Sí, señor. Señor. La ex señorita no ha decidido qué hacer. En su clase de geografía, la maestra habla de Turquía, mientras que la susodicha solo piensa en su desdicha y en su dilema. ¡Ay, qué problema! En casa el novio ensaya qué va a decir, seguro que va a morir cuando los padres se enteren. Y aunque él otra solución prefiere, no llega a esa decisión, porque esperar es mejor, a ver si la regla viene. Decisiones, Ave María, cada día, sí señor, alguien pierde, alguien gana, Ave María. Oye Caco, decisiones, todo cuesta, salgan y hagan sus apuestas, ciudadanía. Saray. El señor de la casa de alquiler, a pesar de
que ya tiene mujer, ha decidido tener una aventura a lo Casanova y le ha propuesto a una vecina que es casada de la manera más vulgar y descarada, que cuando su marido al trabajo se haya ido, lo llame para él ser su enamorado. La señora, que no es boba, se lo cuenta a su marido y el bravo decide, cómo no, invitar al atrevido, y ella lo cita, cual lo ha acordado. Y el vecino sale todo perfumado, con ropa limpia que su esposa le ha planchado, y trae una flor que se encontró en el tendedero. Dígalo, love story. Y dentro de casa de la vecina está el marido, indeciso sobre dónde dar primero, con un bate de béisbol del extranjero, eso que dicen de que Tony arma su slogan, y suena el timbre, ring, ring, y no es el gran combo, comienza la segunda del noveno. Decisiones, tápate cada día, tú verás, alguien pierde, alguien gana, Ave María. Decisiones, todo cuesta, salgan y hagan sus apuestas, ciudadanía. El borracho está convencido que a él el alcohol no le afectan los sentidos. Por el contrario, que sus reflejos son mucho más claros y tiene más control. Por eso hunde el bien el acelerador y sube el volumen de la radio para sentirse mejor, bien chévere. Y cuando la luz cambia amarilla, la rueda del carro chilla y el tipo se cree un James Bond. Decide la luz del semáforo comerse y no ve el troca aparecerse en la oscuridad. Oh, pito choque y la pregunta, ¿qué pasó? Va la eternidad. Persígase, brother. Cada día alguien pierde, alguien gana, Ave María. Decisiones, No la solución de televisión. persígnate, salgan y hagan sus apuestas, ciudadanía. Bueno, entonces, vamos a ver. ¿Cuántas acciones hay ahí en esa canción? Primero, ¿alguno sabe cómo se llama esa canción? ¿Cuál es el nombre de esa canción? Decisiones. Decisiones, ¿cierto? Decisiones de Rubén Blades, que es uno de los grandes poetas de América Latina. Yo lo llamo así porque todas sus canciones tienen un mensaje hacia la parte social. Juan, o alguno, ¿quién me dice? O Cabrera, ¿cuántos problemas se dieron en esa canción? Cabrera. Borracho. 3. 3 problemas, ¿cierto? ¿Quién me habla del primero? ¿Quién me habla de uno de ellos? Profe, pues la muchacha embarazada, La muchacha embarazada. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? pues que ella no sabía qué hacer, ya que había tenido relaciones con el novio y había quedado en embarazo, y pues se ponía a pensar de qué iba a hacer y cómo le iban a decir a los papás de ella. Bueno, pero es las cosas como son. ¿Después de que suceden o antes de que suceden? Valois. ¿O quién me dice?
¿Cuándo es que uno tiene que pensar y cuándo es que tiene que tomar decisiones? Antes de hacer. Antes de hacer. Entonces, nosotros tenemos esa capacidad de reflexionar, de analizar, de cuestionar y de mirar las cosas. Entonces, ¿será que es positivo dejarnos llevar nosotros a veces por los impulsos? Valentina. No, tenemos que pensar antes de hacer las cosas. Tenemos que pensar antes de hacer las cosas. Es lo que decía Sócrates, ¿cierto? Nosotros tenemos que cuestionarnos cada uno de nuestras acciones que estamos realizando o en un momento se ha determinado, se ha dado, ¿cierto? ¿Y por qué es una decisión? ¿Qué dice Michelle? Natalie, ¿por qué es una decisión? Cualquiera, ¿por qué es una decisión? Villacorte, ¿por qué es una decisión? Valentina, colabórame, ¿por qué es una decisión? Porque le va a durar toda la vida. Porque es algo que podemos pensar antes de hacer, que debemos analizar qué consecuencia va a tener. Muy bien, pero si ya las cosas están dadas, si ya las cosas están como lo que estaba esperando de que le viniera el periodo, la regla, ya hay ¿qué hay que hacer? No, pues ya Me colabora. Asumir las consecuencias. Asumir las consecuencias totalmente, ¿cierto? Y ustedes vieron que esa responsabilidad, mire que él es muy, el cantante es muy, en su canción es muy hábil, ¿cierto? Porque no solo asume que la responsabilidad es de la mujer, sino que también la responsabilidad de quién es de nosotros los hombres, porque los dos participamos de ello, ¿cierto? Entonces, él está preocupado también por esa situación, porque, pues, ¿qué le representa a un joven? Aunque es el que menos pierde, pero en realidad si él ama, si él quiere, si él estima, pues el que pierde también es uno como hombre totalmente. ¿Qué dice Álvarez, Juan José? ¿Por qué crees que él estaba preocupado? Yo creo que... Acerca el micrófono, por favor. Yo creo que pues no sabría cómo, yo creo que pues porque no sabía cómo responsabilizarse o qué hacer en esa situación. Bueno, Juan, entonces, pero a veces, ¿por qué suceden esos hechos? ¿Por qué suceden esas circunstancias? ¿A qué se debe? No pensar en el futuro, no planear. No planear, no pensar en el futuro. A veces nos dejamos llevar de los estímulos totalmente. ¿Sí? Bueno, ¿quién me dice, quién me habla sobre el segundo caso? El señor que Gina. está casado y quiere vivir una aventura. Gina. Gina. Sí, Gina Solís o Caicedo. ¿Quién me dice el segundo caso? ¿Qué muestran en la segunda, en la Rubén Blades en el segundo caso? Presolvia. Muestran que un vecino que está, bueno, quiere tener una aventura con una señora que ya tenía un marido y pues él también ya tenía su mujer y pues sí. Y la señora pues le contó a su marido y pues el señor hizo muy mal en pegarle con ese coso porque sí. Entonces, el señor ofendido hizo mal en pegarle al otro. ¿Qué dice Gina? Caicedo. Pues sí, profesor, porque eso no es una acción correcta. O sea, el deber de él, no sé, fue avisarle a la esposa del señor que, pues no sé, pero no, todo no se resuelve con violencia. Bueno, pero la señora hizo bien o hizo mal. Hizo bien al contarle al esposo porque si ella fuera callado, entonces es como si a ella le gustara también la cosa. Pero lo que él está haciendo está bien hecho o está mal hecho. ¿Quién me dice? Está mal hecho, profesor, porque ¿cómo va a buscar a una señora que ya tiene un marido? Además, él también tiene esposa. Cabrera, ¿qué dices? ¿Eso está bien o está mal? Tiene esposa.
¿Ustedes ocultarían eso o se lo dirían a la persona que quiere? Pues uno lo dice. Se lo diría para no generar desconfianza. Para no generar desconfianza. Pero en realidad, ¿quién es el que tiene que tomar la decisión frente a un caso de esos? La persona que recibe la propuesta, profe. Claro. Es decir, si usted una persona, el amiguito de su novio, el amigo de la persona cuando usted comparte o con la persona cual tiene, le está haciendo una propuesta, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? De una vez que llamarle la atención, hágame un favor, hasta ahí nomás, que usted no respeta a su compañero, a su amigo, o si no yo lo voy a contar, ¿cierto? Eso era lo que yo creo que me quería decir Solis ahora, Gina, sobre esa parte, ¿cierto? Sí, Pero profe. quien tiene la decisión es uno de tomarlo. Entonces, frente a la vida, hay muchas situaciones en las cuales nosotros que tenemos que tomar decisiones. Y esas decisiones las tomamos a través de ¿qué? Pues a través de acciones, a través de actividades que nos toca que afrontar a diario y constantemente a diario. ¿Quién hablamos del tercer caso? ¿Quién quiere? Carol. ¿Quién habla del tercer caso? Una persona que se encuentra bajo sustancias, pues, psicoactivas, no sé, bajo efectos del alcohol. Una persona que se encuentra bajo el efecto del alcohol. ¿Qué están mostrando ahí? ¿Será que es bueno consumir alcohol y conducir? No, profe. No, profe, porque uno está expuesto a muchas cosas, por ejemplo, accidentes. Un accidente. ¿Y qué pasa a la persona que a veces consume alcohol o consume Profesor, droga? es un está poniendo. ¿Cómo? Profesor, pues es una irresponsabilidad porque está poniendo en peligro su vida y la de los demás. Su vida y los demás. ¿Por qué la gente cuando toma licor o cuando usa algún estimulante de esos, que a veces puede ser la droga, se cree más grande, el macho, el poderoso, el Superman? Porque eso causa estímulos cerebrales. Dylan, ¿qué dice? ¿Qué dice? Que causa estímulos cerebrales y pues se les sube la adrenalina, no sé. Sí, sube la adrenalina, ¿cierto? Y, Profe, y también porque están como, digamos que ellos piensan que están como a la moda, ¿no? Que están ahí como en la onda ahí de todos los jóvenes y pues... Profesor. Sí, Gina Solís. Pues él también como tenía sus problemas, que por lo que había dejado embarazada a la novia y pues por eso estaba tomando y tenía pues los problemas, más el alcohol encima, pues se mató. ¿Ustedes creen que los dos, el primer caso con el tercero, están ligados? Pues a mí me pareció que era el mismo, no sé, o sea, la misma persona. Sí, yo también creo que sí. Bueno, puede ser, si lo tomamos de esa forma, muchos lo hacen porque es una forma de escapar, ¿cierto? De olvidar la situación de los problemas y afrontarlo, las situaciones que se dan o se pueden presentar en un momento determinado. Pero la realidad es otra, ¿cierto? La realidad es que siempre en la vida nosotros vamos a tener que estar afrontando dificultades. Siempre vamos a tener que estar afrontando situaciones. Y esas situaciones que estamos afrontando en un momento determinado, pues nos llevan a nosotros a situaciones bien difíciles y complicadas. Por eso dice, su reflexión se centró en el ser humano, particularmente en la ética y en sus ideas. Pasaron a dos grandes pilares sobre lo que se asienta la historia de la filosofía occidental. Lo que fue el pensamiento de Platón, que fue un discípulo director, y Aristóteles, que fue el otro de Platón. Es decir, los dos grandes pensadores que vienen a través de la historia, que son Platón y Aristóteles, el pensamiento se cimentaron a través de Sócrates, ¿cierto? ¿Qué habla Platón? ¿Qué me dice? Platón habla sobre el mundo de las ideas. Mire que Platón dice que el hombre tiene una especie de dos, el hombre es como un carruaje que va alado por dos caballos, uno negro y uno blanco. El blanco es el bien y el negro es el mal.
Y hay uno que trata de jalar totalmente más, ¿cierto? El que te lleva de pronto a que hagamos esto, hagamos nosotros. Pero la decisión, el razonar, el pensar en un momento determinado, pues nos lleva a tener una idea totalmente diferente de lo que puede ser la vida generalmente. Esa es la razón que decía él. Miremos lo siguiente entonces. Vamos a ver Sócrates, el pilar de la filosofía. Sócrates es un personaje importante para la filosofía. Él se encargó de cuestionar todo lo conocido por los antiguos griegos. Un personaje que buscaba el conocimiento verdadero a través de una serie de preguntas, preguntándole a cualquier tipo de persona acerca de temas como la virtud, la belleza, el bien y el mal. Los sofistas, que eran los maestros que cobraban por sus enseñanzas y poseían sabiduría, fueron interrogados por Sócrates en varios encuentros. Él se encargaba de preguntarles acerca de su conocimiento, pero al final se daba cuenta de que estos no sabían lo que decían, pues lo que decían contradecía lo que pensaban. En la apología de Sócrates, este es juzgado principalmente por tres personajes: Meleto, que era un poeta; Ánito, que era un político influyente y guardaba rencor a Sócrates; y Licón, que era un orador. Acusaron a Sócrates por engañar a la gente, por no creer en los dioses e inventar dioses nuevos, y por corromper a la juventud. Yo creo que esta acusación marcó el campo filosófico, pues el personaje de Sócrates toma una postura firme de su pensamiento, es decir, fue capaz de llevar la teoría a la práctica. En el comienzo de la acusación, Sócrates dice que sus acusadores lo acusaron ante los ciudadanos de Atenas de cosas que él no dijo, y como indagaron en su reputación sin él estar presente, no tuvo la posibilidad de defenderse. Con la siguiente frase. Este me parece un punto sugestivo en la reflexión sobre hacer quedar mal a otra persona sin conocerla. Este punto que toma es muy interesante, pues cuando alguien le dice a otra persona algo que tú no eres, con el fin de hacerte quedar mal, ¿cómo desmientes y te defiendes de lo que dicen de ti si no estás presente? Sócrates era un personaje histórico muy recto y firme. No, ayuda para por favor, los micrófonos. Cerremos los micrófonos, por favor, Camila. ¿Sí? Bueno, entonces pensemos, hasta ahí, ¿qué podemos nosotros decir que era Sócrates? Era una persona que pensaba diferente a los demás en su entonces. ¿Ustedes creen que el pensamiento de Sócrates tiene vigencia en la actualidad? Juan José Álvarez. Pues en un mundo donde se ha desarrollado tanto la parte de la tecnología, el conocimiento, la ciencia, ¿el pensamiento socrático tiene vigencia? Sí tiene vigencia, claro. Nosotros debemos de razonar, nosotros debemos de pensar, nosotros debemos de preguntar, nosotros debemos de indagar, nosotros debemos de cuestionarnos cada una de las acciones que estamos haciendo a diario, si esas acciones están bien o si esas acciones están mal. Y eso nos permitiría a nosotros, pues, mirar nuestra vida, si lo que nosotros realizamos, lo que nosotros hacemos está bien hecho, o si de pronto tiene una gran dificultad, o si de pronto tiene un problema para la sociedad en general. Entonces, una situación de esas hay que tenerlas muy, muy en cuenta generalmente para ello. Entonces,
Entonces, nosotros tenemos que tratar de mirar la vida de una forma totalmente diferente. Cuando yo soy capaz de reflexionar, cuando yo soy capaz de analizar, cuando yo soy capaz de cuestionar, estoy viendo la vida de una forma totalmente diferente para nosotros. Entonces, Sócrates siempre llevó a que cada uno de nosotros teníamos que cuestionarnos, teníamos que revisar lo que estábamos pensando, lo que estábamos haciendo, lo que estábamos relacionando frente a la vida. ¿Y qué le pasó a Sócrates? Pues que lo fue condenado a la muerte. ¿Y por qué fue condenado a la muerte? Que acabamos de ver ahí en el video. ¿Por qué lo condenaron a la muerte? Por pensar diferente, profe. Por pensar diferente. Porque algunos pensaron de que él podía ser ¿qué? Un peligro para la sociedad. ¿Un peligro para quién? Para todos los demás. Por eso yo le decía, el pensamiento de Sócrates sigue teniendo vigencia. Mire, en estos momentos en nuestra sociedad, quien piensa diferente, quien cuestiona, quien critica al Estado, quien critica a la sociedad o quien critica a los otros, ¿cómo los llamamos? ¿Revolucionarios? ¿Los llamamos contradictorios? ¿O los llamamos, hasta llegamos a llamarlos guerrilleros, ¿cierto? Y ahora, pues en algunos de los casos, pues no le hacemos un juicio, sino que es más fácil. No lo mandamos a la cicuta, que fue lo que mandaron a Sócrates a tomar un veneno, sino que lo mandamos a matar en un momento determinado, que es algo muy delicado para todos nosotros en general, que suceda en una sociedad como la nuestra, en general para ello. Entonces, el pensamiento socrático tiene mucha vigencia para que nosotros lo podamos realizar y tener en cuenta generalmente para que lo planteemos y lo demos en el medio de la sociedad. ¿Por qué Sócrates utiliza ese medio de la mayéutica, que sería tan importante, ese medio de hacer parir el conocimiento? ¿Por qué creen que él hace uso de ese sistema? ¿Quién me puede decir? Para que todos se... Perdón, profe. Para la búsqueda de la verdad. Sí, Sebastián, ¿estabas diciendo qué? Para que todos reconozcan que tienen el saber en ellos. Para que todos tengan el saber en ellos, ¿cierto? Es decir, que nosotros somos una cajita. Mire, ustedes saben demasiado, ustedes tienen mucho conocimiento, ustedes han aprendido muchas cosas generalmente, pero han aprendido tantas cosas que a veces se han aprendido mal. Por eso yo le decía, la educación que se está dando ahora, esa educación que para algunos es como si fuera una alcancía, donde uno va al salón y tira una gran cantidad de información, coloca un título y póngalo a copiar, y yo no lo llevo a reflexionar, yo no lo llevo a analizar, yo no lo llevo a mirar sobre la realidad de las cosas. Eso no tiene sentido en la vida de la sociedad. ¿Por qué? ¿Por qué no tiene sentido? Porque no estoy haciendo reflexión. Por eso yo le decía a ustedes en las clases que nosotros veíamos, cuando estemos en el salón, lo primero que usted tiene que preguntarse es, profe, ¿eso para qué? O yo preguntarme, ¿eso para qué? ¿Eso para qué me va a servir en mi vida? ¿Sí? Y yo tengo que mirar, ¿por qué debo aprenderme las funciones trigonométricas? Eso deben de enseñarlo para algo. ¿Por qué nos aprendemos las tablas? Por ejemplo, más sencillo, ¿por qué nos aprendemos las tablas de multiplicar si existe una calculadora? ¿Quién me puede decir? ¿Cuál puede ser la razón por la cual nos obligan a aprender las tablas de multiplicar? Gina. Gina. Señor. ¿Por qué nos obligan a aprendernos las tablas de multiplicar? No, profesor, pues para que no... O sea, voy a dar un ejemplo. Usted dice que lo de las calculadoras y que por algo, bueno, nos enseñan lo de las tablas de multiplicar, ¿no? En un examen a nosotros no nos van a dejar sacar siempre una calculadora. Y pues, o sea, para no valernos de otros medios, sino para poder aprender nosotros mismos. Muy bien. ¿Cuál será la razón por la cual no lo dejan utilizar estos sistemas electrónicos, Juan? Recuerde que cuando estábamos, perdón Juan, cuando estábamos en el salón,
en clases presenciales, lo que era una calculadora, lo que era un celular, lo que era un computador, eran como demonios que no se podían tener en el salón y que solamente el gran sabio era el único que podía manejar, el profesor, ¿sí? Pero ahora que estamos en igualdad de condiciones y tuvimos que hacer que ustedes utilizaran y aprendieran a utilizar estas herramientas, pues las cosas han cambiado y las cosas son totalmente diferentes, ¿cierto? ¿Se han visto? Que eso ha hecho que nosotros tengamos una situación bien diferente frente a esa parte. ¿Por qué no nos dejan utilizar una calculadora para hacer operaciones? ¿Cuál será la razón? ¿Quién me dice? Juan. Porque la idea es que nosotros aprendamos. Profesor, porque pues, ¿qué tendría de sentido un examen? O sea, estarían calificando como la inteligencia de la tecnología, ¿no? Y se supone que las evaluaciones para calificarlo, los conocimientos de uno. Profe. Sí. Lo que están haciendo es, al utilizar esos medios, estamos volviendo el cerebro perezoso. O sea que ya todo lo tenemos fácil y cuando en realidad lo tenemos que necesitar no nos va a servir para nada porque ya no lo hemos utilizado. No lo hemos utilizado, muy bien. ¿Quién más quiere participar? Entonces, ¿ustedes consideran que la calculadora debe desaparecer? ¿O nos deben enseñar a utilizarla? Nos deben enseñar a utilizarla, profesor. Nos deben enseñar a utilizarla. ¿Qué es lo Y que nos- debemos saber en qué momentos es necesaria y en qué momentos podemos sacar nuestros conocimientos. Exactamente. Entonces, ahí es donde están nosotros que estamos cometiendo una gran equivocación frente a la parte de cada uno de ustedes, ¿cierto? De que para poder obtener ese conocimiento, pues hay que enseñarlos a utilizarlo. No que se aprendan las cosas de memoria, sino que le den una verdadera utilidad. Y esa verdadera utilidad que usted le dé debe estar principalmente establecida en qué? En su responsabilidad. Por eso ustedes han visto que ahora uno de los grandes problemas que se está viviendo en esta época de pandemia es que los alumnos pues no saben utilizar los medios y al no saber utilizar los medios, al no saber utilizar los elementos, pues esto le queda muy grande. Para algunos, por ejemplo, se les deja las actividades para hacerlas en el día y durante el día no las hacen, sino que dije, no, más tarde las hago, ahora lo hago. No, pero mire, cada uno de nosotros, cuando estamos en la casa, cuando estamos en nuestras actividades, pues tenemos que hacer nuestras cosas, tenemos que trabajar de una forma responsable. Mire lo que pasa como mamá cuando le dice a usted, tiene que hacer esto y esto y esto. Y apenas usted está haciendo otra cosa y se acuerda, inmediatamente usted pues corre a hacerlo totalmente. ¿Por qué corres a hacerlo? ¿Cuál es la razón por la cual usted tiene que hacerlo? ¿Por el miedo a mamá? ¿O por el castigo? Obvio, yo, ¿Qué dice Solís? ¿Por qué corres a hacerlo? Sí, profe, yo corro porque vea, apenas me diga, vos no has hecho tal cosa, me manda la mano, profesor, Ay, vea. Pero ¿cuál es la razón por la cual te va a mandar la mano? Porque eso es... Porque no le hice caso, profesor. Ajá, bueno. Es decir, ¿qué te están enseñando en un momento determinado? Que yo tengo que ser, ¿qué? Responsable. Yo tengo que ser responsable. Yo tengo que aprender a hacer las cosas y hacerlas muy bien. ¿Sí? Que a mí no me tienen por qué estar diciendo las situaciones o las actividades, que yo ya sé que es lo que tengo que realizar en un momento determinado. Y que así como yo he crecido en la parte física, anatómicamente, pues también la capacidad de responsabilidades van aumentando y se van dando en cada uno
de nosotros. Entonces, esa es la importancia que debemos de nosotros tener de nuestra responsabilidad frente a las acciones. ¿Por qué a veces no somos responsables? ¿Por qué a veces no hacemos las actividades? ¿Por qué nos tienen que estar regañando? Dígame. ¿Cuál es la razón por la cual yo no cumplo con mis obligaciones? Recuerde, una vez hablaba yo con Gina, hablábamos en clase, que estábamos en una clase social, y le decía, mire, ustedes ahora que terminamos a las 6:30, llega uno a las 7 a la casa, ¿qué es lo mínimo que usted espera que esté? La comida. La comida. La comida. Y si no está la comida, Se forma, profesor, ¿yo? ¿por qué? Pues, profesor, porque uno llega cansado, obviamente uno no trabaja, ¿no? Pero uno llega cansado de estar sentado, de si pues, uno quiere llegar a su casa a descansar y encontrar todo listo. Sí. Pero no, también, pues, la que trabaja. Pero ahí viene lo que nos decía la canción de Rubén Blades, Decisiones. Yo en vez de ponerme, mire que usted mismo me dijeron, ahora con la canción, el tipo hizo mal en pegarle con el bate. Entonces yo no debo alegar, yo debo preguntar es por qué, ¿qué pasó? Mamá, ¿por qué no se hizo la comida? ¿Sí? Debe haber una razón. Ahora, si usted le Me encuentra, responde, usted tiene sus manos, haga su comida. pero ustedes creen que si siempre todos los días China les extiende por lo menos un vaso de jugo, le tienen la comida y ese día no fue que pasó algo, Pues sí, profesor. tuvo que haber pasado algo. Entonces, en ese momento nosotros tenemos que aprender a tomar decisiones, a aprender a actuar, a aprender a hacer las cosas. Mire, ¿cuántos de ustedes han tenido dificultades o problemas académicos? Y el problema para tomar decisiones, ¿cuáles son? Pues que a veces no tomamos las decisiones acertadas, que a veces no tomamos lo que tenemos que hacer en un momento determinado, sino que hacemos todo lo contrario. No nos quedamos callados, no opinamos, no decimos nada y soportamos y no tomamos nada de nuestras acciones en general. Entonces, hay que tener en cuenta esa acción para cada uno de nosotros. Se debe que razonar, se debe que pensar, se debe que analizar, se debe que cuestionar, pero eso a diario. Mire, cuando nosotros, la parte católica siempre nos ha enseñado a nosotros esa situación. ¿Cuál es? Pues de que cuando nos vamos a acostar tenemos que darle gracias a Dios. Y cuando yo le doy gracias a Dios por el día, por los alimentos, por el compartir en familia, por todo lo que hice, ahí estoy haciendo una reflexión. Pero si yo hago lo que hace el perrito, que da 2 vueltas o 3 vueltas y se cuesta, ahí no estoy haciendo nada. No he evolucionado. No, en la parte de razonamiento no haciendo nada. Si yo me levanto y no razono, no pienso, pues ahí también no estoy haciendo nada, porque esa es una de las situaciones bien difíciles y complicadas que cada uno de nosotros estamos realizando y estamos teniendo en un momento determinado. ¿Qué tal les pareció la parte de la clase, por favor? ¿Quién me puede decir? ¿Qué me pueden decir? Bien, profe, el entender que cómo excluían a Sócrates por pensar diferente, es algo que también se ve mucho ahorita, porque al criticar de pronto el gobierno o las religiones, todo el mundo se va a venir encima del que piensa diferente. Del que piensa diferente. Profe, y también a saber pensar antes de tomar una decisión y también a dejar tanta pereza. Exactamente, tenemos que dejar esa situación que a veces nos está llevando a no hacer las cosas adecuadamente. Solamente le voy a dejar una pregunta que es la que ustedes me van a enviar, ¿sí? Tomemos apunte entonces para que le envíen, por favor, porque este tema lo terminamos dentro de 8 días, el de Sócrates. Los voy a dejar la siguiente pregunta. Vamos a tomar apunte, por favor.
¿Sí tenemos para anotar? Profe, ya. El pensamiento de Sócrates tiene vigencia en la sociedad actual. El pensamiento de Sócrates tiene vigencia en la sociedad actual. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Profe, una pregunta. Claro. ¿Solamente enviamos esa pregunta? Esa pregunta porque las otras las voy a dejar para trabajarlas dentro de 8 días, ¿sí? Profesor, pero pues la fecha límite es hasta hoy, que la pusiste. Pero esa pregunta, Ah, bueno, señor. ¿ya? Entonces enviamos la pregunta ahí en el cosa que Sí. para hoy. En lo Bueno, que señor. falta de la clase, por favor. Gina, ¿alguna pregunta? No, profesor, todo claro. Bueno. Profe, yo tengo una opinión. Sí, dígame. Lo irónico es que la tecnología existe con el fin de facilitarnos la vida, pero no nos permiten utilizarla. Bueno, entonces, pero por qué será que no nos lo dejan utilizar? ¿Cuál será la razón por la cual no se deja utilizar? Esa es la pregunta. Yo creo que la educación está teniendo una equivocación muy grande. Por eso se piensa que después de este tiempo de la pandemia, pues las cosas van a cambiar demasiado y tienen que cambiar. Y a eso nos tiene que llevar a tener una reflexión. Yo tengo que enseñarles más que todo a ustedes es a ser responsables, a pensar, a analizar, a reflexionar, a cuestionar, a no pensar en una nota, sino a pensar en la formación de usted como persona. Recuerde lo que yo siempre le he dicho a los que hemos estado desde que yo llegué al colegio. Mire, ahí afuera, cuando usted sale, es que usted me demuestra los verdaderos conocimientos que usted tiene, porque ahí es donde está la vida. Cuando usted, si no se fija, cuando va a pasar una calle, pues lo atropella la moto o lo atropella el carro. Si usted no va pilas cuando va a comprar, lo roban, lo estafan y lo engañan. ¿Sí? Entonces, la vida es otra cosa. La vida hay que aprenderla a vivir. Si yo no aprendo a vivir, si yo no aprendo a hacer uso de cada una de estas actividades, estoy fregado. Entonces, si yo me la paso toda la noche jugando o todo el tiempo en el celular mirando el Face, dele para arriba y dele para abajo o Instagram, y no estoy aprendiendo nada, ¿quién se está perjudicando? Yo como persona. Pero si yo tomo el tiempo y sé cómo realizarlo, las cosas van a ser muy diferentes. Entonces, lo que pasa es que Sócrates, en el tiempo que había, pues no había internet. Sócrates no habían periódicos. Sócrates, pues no habían grandes libros, ¿sí? Solamente existían los lugares de ¿qué? De reunión. Los lugares donde se sentaban a discutir. Estaba el ágora. Las ágoras. El ágora, ¿cierto? La plaza, en lugar de compartir, y yo aprendo de lo que el uno decía. Y todo era a través de ¿qué? De recitar, a través de grandes poemas que cada uno planteaba y hablaba. Ahí existía algo muy, muy especial y era la parte de la oratoria. ¿Sí? Entonces, no es que no lo dejemos utilizar, sino que yo debo aprender a utilizar cada una de esas herramientas para salir adelante. Bueno, mis jóvenes, que Claro, tengan profe, por eso, pero, profe, Sí, pero es dígame. que algunas personas miran, o sea, lo miran como si, como dijo Marzul, eso fuese hacer el cerebro perezoso, en lugar de mirarlo como una herramienta para potenciar el conocimiento. Claro, claro. Pero es porque yo todavía me he quedado. ¿Por qué persiguieron a Sócrates? ¿Cuál fue la causa por la cual lo juzgaron sin él estar presente? ¿Recuerdan? Por pensar diferente. Por pensar diferente. ¿Y usted cree que si Sócrates hubiera estado presente, las cosas hubieran sido iguales? No, hubieran sido muy diferentes. Muy diferentes. Entonces, ¿qué hay que hacer, Dylan? Yo tengo que demostrar que
yo sé utilizar de una herramienta, ¿sí? Yo no tengo por qué estar pendiente del celular, o yo no tengo por qué estar pendiente del celular del computador o de la tablet. Si el profesor está explicando, yo debo prestar atención. Y ahora sí, si vamos, profe, podemos indagar, yo investigué esto, yo dije esto. Entonces, hay que darles uso a cada una de esas herramientas generalmente. Pero ¿por qué muchas veces la gran mayoría de nosotros o algunos docentes ven al teléfono como algo satánico? Porque es que usted no hace uso responsable de ese elemento. Si yo durante toda la clase estoy para mirar los mensajes que me manda el amiguito o la amiguita o el compañero o las fotos de afuera, y eso me va a desconcentrar, eso no me va a permitir, pues, tener un buen rendimiento académico. ¿Sí me entiende? Pero si yo le doy buen uso, es decir, lo que yo tengo que enseñarles a ustedes es que cada una de estas herramientas se le da el uso adecuado y necesario para ello. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, No, profe. Que tengan un feliz día. ¿Pero si usted no llama lista? Ya le tomé la foto. Pero yo le digo, cada uno tiene que tener la cuestión y la clase queda grabada, entonces yo ahí tengo para mirar quiénes son los que participaron y todo. Que tengamos un excelente día y que Dios los bendiga. Chao, profe. Bueno, profe, hasta luego. Adiós, Hasta luego. profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.